Hay un instante en el que una mujer puede callarse por apenas unos segundos, y en ese silencio decidir más sobre ti que en una conversación de una hora. John Gottman pasó décadas estudiando cómo se construye o se rompe la conexión emocional. Y no, aquí no se destruye todo por falta de palabras. A veces, lo que cambia todo es exactamente lo contrario, lo que pasa cuando tú dejas de hablar, y nosotras empezamos a sentir demasiado. Hoy te voy a revelar la cadena exacta que ocurre dentro de una mujer cuando se queda en silencio después de ese momento que casi ningún hombre entiende bien. Vas a ver qué emoción aparece primero, cuál nace después, porque muchas veces ese silencio no significa rechazo, y cuál es el error masculino que mata la atracción justo cuando estaba creciendo. Porque la verdad más peligrosa no es que ella esté dudando de ti. Es que quizá esté sintiendo algo contigo que no quería sentir tan pronto. Y si no entiendes eso, vas a romperlo en el peor segundo posible. Mírame bien aquí, porque esto no empieza en el silencio. Empieza antes. Empieza en ese momento en el que tú haces algo que se siente pequeño por fuera, pero enorme por dentro. Tal vez la miras un segundo más de lo normal. Tal vez bajas la voz. Tal vez dices algo simple, pero real. No brillante. No ensayado. Solo real. O quizá la besas. Y después no invades el momento con ansiedad. Y ahí, justo ahí, muchas de nosotras cambiamos de estado. Porque una mujer no se calla igual cuando está aburrida que cuando está sintiendo una tensión emocional que todavía no sabe si abrir o proteger. Ese es el punto que casi todos los hombres interpretan mal. Tú ves silencio y piensas, ya la perdí. Nosotras sentimos silencio y muchas veces pensamos, espera, esto se está volviendo serio dentro de mí. Pero para que entiendas eso, primero tienes que ver el mecanismo oculto. Nosotras no respondemos solo al hombre. Respondemos a cómo nos sentimos dentro de nosotras cuando estamos cerca de él. No. La seguridad mal entendida mata tensión. La seguridad correcta la profundiza. Porque cuando nos sentimos seguras, dejamos de gastar energía en defendernos. Y cuando dejamos de defendernos, por fin podemos sentir. ¿Ves la diferencia? Mientras una mujer se protege, apenas te evalúa. Cuando se relaja, empieza a experimentarte. Su respiración cambia. Su mandíbula se suelta. Deja de mirar tanto alrededor. Se queda un poco más quieta. Responde más lento, no porque esté fría, sino porque ahora ya no habla desde el personaje social. Empieza a escuchar lo que de verdad le está pasando. Y ahí nace la tercera emoción de la cadena. No amor. No todavía. Anticipation. Esa es la parte que pocos hombres detectan. Porque una mujer puede quedarse callada no porque el momento murió, sino porque empezó a imaginar lo que ese momento puede convertirse. Y cuando una mujer empieza a anticipar, empieza a proyectar. No solo me gustó este instante. ¿Qué pasaría si sigo? ¿Y si me dejo sentir? ¿Y si este hombre sí logra entrar? Y en ese punto el silencio ya no es ausencia. Es procesamiento. Es una mujer entrando a una habitación interna donde casi ningún hombre tiene permiso. Ahora escucha esto, porque aquí la cadena se vuelve más intensa. Cuando tú activas atención, luego seguridad, luego anticipación, aparece algo mucho más peligroso, exposición. Sí, exposición. Porque el deseo femenino rara vez da miedo por el deseo en sí. Da miedo por lo que revela. Nosotras podemos manejar una conversación. Podemos manejar una cita. Podemos manejar coqueteo. Lo que no siempre queremos manejar tan pronto es la evidencia de que un hombre ya nos movió por dentro. Ese descubrimiento nos deja expuestas ante nosotras mismas. Y ese es el momento donde muchas nos callamos. No porque no sintamos, sino porque sentimos demasiado para seguir hablando igual. Tú lo interpretas como distancia. Nosotras lo vivimos como una especie de pausa de emergencia emocional. Una revisión interna. Como si por dentro dijéramos, espera, si sigo respondiendo como venía respondiendo, esto ya no va a ser ligero para mí. Y aquí viene la parte más brutal de toda esta dinámica. Cuando una mujer se da cuenta de que ya no está jugando, aparece la quinta emoción de la cadena, miedo a perder control emocional. No te confundas. No estoy hablando de drama. Estoy hablando de algo mucho más fino. Estoy hablando del miedo femenino a involucrarse antes de sentirse totalmente segura de la consistencia del hombre.
Porque sentir deseo es fácil. Lo difícil es confiar en lo que ese deseo te va a costar después. Y por eso nuestro silencio muchas veces no pregunta, ¿me gusta él? Pregunta algo mucho más íntimo. ¿Qué me va a pasar a mí si sigo con este hombre? Eso es lo que casi nunca imaginan. Creen que estamos analizando tu físico, tu dinero, tu frase, tu desempeño. A veces no. A veces estamos midiendo el impacto que vas a tener en nuestro sistema nervioso, en nuestra paz, en nuestros pensamientos de la noche, en nuestra capacidad de mantenernos contenidas. Y cuando la respuesta posible empieza a ser grande, nos callamos. Ahora entiende la siguiente fase, porque aquí es donde la mayoría de los hombres destruye una atracción que estaba creciendo sola. Tú ves su silencio. Te asustas. Y haces una de estas 4 cosas. Hablas demasiado. Preguntas, ¿qué pasó? Haces una broma para romper la tensión. O intentas obtener seguridad inmediata. ¿Estás bien? ¿Te incomodé? ¿Te pasa algo? Dime qué piensas. Y en ese instante rompes todo. ¿Por qué? Porque obligas a una mujer que estaba sintiendo a volver a defenderse. La sacas de la experiencia y la metes en la gestión. La haces dejar el momento para calmarte a ti. Y nada enfría más una tensión emocional verdadera que tener que regular la inseguridad del hombre justo cuando estábamos tratando de entender nuestra propia apertura. Míralo en una escena real. Te acercas. La besas. Te separas un poco. Ella te mira y se queda callada. Ellen Fisher habló durante años de cómo la atracción intensa enfoca la atención, altera el cuerpo, vuelve obsesivo el pensamiento. Pero en la vida real eso no se ve como en las películas. No siempre se ve como sonrisa, entusiasmo, palabras rápidas. A veces se ve como quietud. Como un cuerpo que se contiene. Como una mirada que baja apenas un segundo porque por dentro ya se movió demasiado. Y ahí empieza la cadena. Primero, tu comportamiento genera una sensación. Luego, esa sensación se convierte en emoción. Esa emoción se convierte en riesgo. Y ese riesgo produce silencio. Si entiendes la cadena, entiendes a la mujer. Si no la entiendes, vas a hablar justo cuando deberías observar. Todo empieza con lo primero que tú activas en nosotras, atención emocional. No deseo todavía. No entrega. Atención. Cuando un hombre actúa como la mayoría, demasiado rápido, demasiado obvio, demasiado necesitado de respuesta, nuestro sistema no se abre, se protege. Pero cuando haces algo más escaso, cuando estás presente sin empujar, cuando se nota que quieres, pero no suplicas, nos obligas a mirarte de otra manera. Y eso cambia la temperatura interna. Porque la urgencia masculina no nos intriga. La contención sí. ¿Tú crees que nos impresiona un hombre que intenta llenar cada hueco? No. Lo que nos cambia el pulso es un hombre que soporta el momento sin desordenarlo. Imagínate la escena. Están cerca. Ya hubo tensión. Ya hubo una frase más íntima de lo normal, o un beso, o una mirada que dijo demasiado sin decirlo todo. Y en vez de lanzarte encima del momento para asegurarte de que va bien, te quedas ahí, presente, firme, sin mendigar confirmación. Lo que tú no ves es lo que eso provoca en nosotras. Primero pensamos, ok, este hombre no necesita forzar. Y esa frase parece pequeña, pero no lo es. Porque cuando una mujer siente que no va a ser empujada, aparece la segunda emoción de la cadena, seguridad. Y aquí muchos hombres vuelven a equivocarse. Creen que seguridad mata tensión. Sus labios no se mueven. Su pecho sube un poco más lento. No retrocede, pero tampoco llena el aire. Si tú en ese segundo dices, perdón, no sé si estuvo bien, o qué piensas, o empiezas a explicar el beso, el clima, la química, lo que sea. Ella vuelve a ponerse armadura. No porque no le gustaras, sino porque la obligaste a salir del sentir para administrar tu nerviosismo. En cambio, si tú sostienes el momento con calma, sucede otra cosa. Y aquí aparece la sexta emoción de la cadena, confianza emergente. No confianza total. No fantasía romántica. Confianza emergente. La sensación de que contigo no todo tiene que ser corrido, explicado, etiquetado, forzado. Y eso, para una mujer adulta, vale muchísimo más de lo que imaginas. Porque a cierta edad ya no nos impresiona tanto la intensidad.
Nos impresiona la estabilidad emocional dentro de la intensidad. Nos impresiona un hombre que puede generar tensión, sin volverse caótico. Uno que puede acercarse, sin invadir. Uno que puede despertar, sin exigir. Y si tú sostienes bien ese silencio, entonces nace la séptima emoción de la cadena. La más poderosa. Entregamiento. Antes de que una mujer se entregue con el cuerpo, casi siempre se entrega un poco con la mente. Empieza a imaginarte cuando no estás. Repite la escena. Recuerda el tono de tu voz. Se pregunta por qué contigo se sintió distinta. Y sí, muchas veces eso nace precisamente en el silencio que tú pensaste que era una mala señal. Por eso quiero que entiendas algo que puede cambiar completamente tu lectura de las mujeres. No siempre nos alejamos cuando sentimos poco. A veces nos quedamos quietas cuando sentimos demasiado, y todavía no decidimos si es seguro dejar que eso crezca. Ahora bien, no voy a mentirte. No todo silencio significa atracción. Hay silencios fríos. Silencios de desconexión. Silencios de incomodidad real. Pero incluso ahí, la diferencia se nota. Cuando una mujer se apaga de verdad, su energía se va. Su mirada no vuelve. Su cuerpo se cierra. No hay magnetismo. Hay salida. En cambio, cuando el silencio nace de una emoción intensa, aunque esté quieta, todavía hay presencia. Todavía hay atención. Todavía hay un pequeño hilo invisible que te mantiene dentro de su enfoque. Y si sabes leer eso, ya no entras en pánico. Empiezas a comprender. Pero todavía falta la parte más profunda. La que te prometí al inicio. La idea inesperada que puede estar pasando por la mente de una mujer cuando se queda en silencio después de ese momento. No es esta. ¿Le gusto lo suficiente? Ni esta. ¿Será el indicado? Ni siquiera esta. ¿Qué debería decir ahora? La frase real, la que muchas no diríamos en voz alta, suele parecerse más a esto. Si doy otro paso con este hombre, voy a sentir más de lo que tenía planeado. Eso es. Ese es el pensamiento que cambia todo. No estamos solo evaluándote a ti. Estamos evaluando la versión de nosotras que puede aparecer contigo. Porque hay hombres que nos entretienen. Hay hombres que nos atraen. Y luego hay hombres que nos desordenan el mundo interno de una forma silenciosa. No por ser ruidosos. No por ser agresivos. Sino porque con ellos sentimos una mezcla rarísima. Calma por fuera, vértigo por dentro. Y cuando eso aparece, el silencio no es vacío. Es respeto por la magnitud de lo que acaba de abrirse. Es una mujer intentando no precipitarse hacia un lugar emocional del que sabe que luego no sale tan fácil. Y aquí viene el detalle que separa al hombre común del hombre que una mujer recuerda. El hombre común interpreta nuestro silencio como un examen que debe aprobar de inmediato. El hombre que entiende a las mujeres lo interpreta como un umbral. Y no corre. No presiona. No mendiga definición. Sostiene. Observa. Respira. Deja que nosotras sintamos sin convertir el momento en un interrogatorio. Y esa capacidad, esa sola capacidad, puede profundizar la atracción más que una frase perfecta. Porque nos dice algo muy simple y muy raro. Contigo no tengo que apresurarme para que esto exista. Y esa sensación, créeme, se queda. Ahora sí te voy a decir algo importante. No uses esto para manipular. No conviertas el silencio en un juego calculado. No fabriques distancia para crear ansiedad. Una mujer madura siente la diferencia entre la presencia tranquila y la estrategia vacía. Lo que de verdad funciona no es actuar misterioso. Es ser emocionalmente sólido. Es no huir de la tensión. Es no pedir alivio cuando el momento se vuelve profundo. Es entender que a veces nuestro silencio no necesita traducción inmediata. Necesita espacio seguro. Así que la próxima vez que ella se quede callada después de ese momento, después de la mirada, después del beso, después de la verdad, después de esa cercanía que cambió el aire, no corras a llenar el vacío. Observa sus ojos. Observa si su cuerpo sigue contigo. Observa si el silencio está cerrando o abriendo. Porque si está abriendo, quizá estés frente al segundo más delicado y más valioso de toda la conexión. El segundo en que una mujer no está decidiendo si puede besarte. Está decidiendo si puede permitirse sentirte. Y si entendiste eso, ya no vas a escuchar el silencio como rechazo.
Lo vas a reconocer como lo que a veces realmente es. El sonido exacto de una mujer entrando en conflicto con el deseo de abrirte una puerta que normalmente mantiene cerrada. Si quieres, en el próximo video te voy a revelar la señal que viene justo después de este silencio cuando una mujer sí está cayendo de verdad, esa mezcla extraña entre suavidad, distancia y necesidad de volver a verte que casi todos los hombres leen al revés. Y ahí es donde todo se vuelve todavía más peligroso. Porque cuando una mujer empieza a sentirte en silencio, ya no siempre se aleja para irse. A veces se aleja un poco, porque sabe que si se queda, va a caer más de lo que quería.